Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes desde acá de la ciudad de Natania, del Estado de Israel, con el gusto de traer como es de costumbre la parashá semanal. Esta semana corresponde la parashá que lleva por nombre Toledot. ¿Ok? Estamos ubicándonos en el versículo 19 del capítulo 25 y vamos a estar ahondando hasta lo que nos permita el tiempo, pero esta parashá termina o finaliza en el verso 9 del capítulo 28. ¿Ok? Continuando entonces con lo que sería la historia de los patriarcas en el libro de Bereshit, Génesis, vemos entonces que viene ahora la Torá a relatarnos las circunstancias posteriores al casamiento de Isaac y Rivka. ¿Ok? Y así empieza la parashá. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó para sí por esposa a Rivka, hija de Betuel, el aramí, de Padam Aram, hermana del aramí Labán. Y Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril y el Eterno se dejó convencer por él y su mujer Rivka concibió. Bien, vamos a detenernos hasta acá y vamos entonces a empezar a desglosar un poco aquí en el chat para ir entrando en materia. ¿Okay? Estas son las generaciones de Isaac, ¿okay? Hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Esta retórica que presenta la Torá en estos versículos, o en este versículo en particular, nuestros sabios vienen a determinar que para hablar sobre las descendencias de Isaac era sumamente importante dejar establecido que Isaac era hijo de Abraham y que Abraham había engendrado a Isaac. Esta retórica nuestros sabios anteponen como primera causa de que aparezca esta retórica en este versículo es en función a que, como recordemos, Sara y Manu había sido tomada por Abimelech, rey de Gerar, en el momento en que Abraham había descendido hasta esa tierra de Gerar, ¿okay? De los Filistín, con el objetivo de estar un tiempo allá. En ese momento, bueno, vimos la situación que sucedió con Sara y posteriormente de que ellos salen de allá, bueno, no salen, de que Sara es liberada. Recordemos que ellos quedaron habitando allá por digamos, compensación o tratar de mostrar cierta compensación por lo que había sucedido con Sara. Se le permite a Abraham habitar en la tierra de Gerar, a lo que accede. Y para esa situación, como vimos, Abraham estuvo orando por Abimelech para que todas las circunstancias que había quejado él y su pueblo a raíz de haber tomado cautiva a Sara, fueran anuladas. Dentro de ellos, el hecho de que pudieran las mujeres volver a parir. Como consecuencia, el Eterno permitió que viniera entonces una situación que trajera como consecuencia el nacimiento de Isaac. ¿Okay? Entonces, para callar las bocas de los calumniadores, que nunca faltan, entonces la Torá aquí enfatiza: Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Con esto la Torá viene a callar pues las malas intenciones de quienes, basado en esa experiencia que había relatado la Torá en capítulos anteriores, pues pudiera colocar como cuestionable el hecho de dónde realmente había sucedido la creación o la procreación de Isaac. ¿Okay? Recordemos que, entre otras cosas, Isaac había sido físicamente muy parecido a Abraham. Estas son unas circunstancias que el Eterno estableció así con el objetivo de que no se dudara ante esta situación. Tal es el punto que hasta para el momento en que Abraham vino estaba presente en ese momento en la historia, según los Midrashim dicen que el hombre no envejecía como envejece actualmente. ¿Okay? Y que por lo tanto Abraham fue el primer hombre que pidió al Eterno que se hiciera distinción entre
entre los padres y los hijos, es decir, entre el adulto que envejecía sobre sus hijos, para que en este caso no se le diera el respeto, el cabot al hijo en lugar del padre. Bien, pero sin entrar en función a esta circunstancia, vamos a seguir avanzando. El versículo 20 dice que Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó para sí su esposa Rivka. Es decir, como vimos en la parasha anteriormente, en Haizará, él tenía 37 años cuando Rivka viene. Esto determina que esperó 3 años Isaac para poder tomarla como esposa, como mujer. Esto dice nuestro sabio que será debido a que era todavía todavía no estaba formada como mujer, todavía su edad era muy joven, y entonces Isaac decidió esperar, ¿okay? Para entonces acercarla como esposa. Y viene aquí la Torá para enseñarnos, pues, a recordarnos cuál era la situación de Rivka, hija de Betuel, el aramí, de Padán Aram, hermano de aramí Labán. ¿Okay? ¿Para qué viene la Torá a traernos esto, a ser reiterativo en esto cuando ya lo habíamos establecido? Para tratar de justificar lo que dice el verso 21. Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril, y el Eterno se dejó convencer por él y no por ella. Es decir, ambos estamos claros de que eran hombres justos, eran tzadikim, ¿ok? Ahora, la Torá viene y establece la parte final del versículo 20 con esta parte del versículo 21 para entender que no es lo mismo el alcance de la plegaria, del rezo, de un hombre justo, hijo de otro hombre justo, como en el caso de Isaac, un justo, hijo de un justo como Abraham, a la situación que se coloca a Rivka como una mujer justa, pero que era hija de un hombre malvado. ¿Ok? Por eso viene a recordarnos acá los orígenes tanto de Isaac como de Rivka. ¿Ok? Por eso la Torá establece que se dejó convencer por él. O sea, por él fue que el Eterno trajo la situación de permitirles conceder familia, tener hijos. Y los hijos se agitaban en su interior. Y ella dijo, si así es, ¿por qué yo? Y fue a inquirir al Eterno. Y el Eterno le dijo, 2 pueblos hay en tu vientre, y 2 civilizaciones dentro de tus entrañas. Y se separarán una civilización y se fortalecerá de la otra civilización, y el mayor servirá al menor. Entonces, aquí vemos que una vez que nuestra matriarca Rivka había concebido, antes de saber entender de que tenía mellizos, ella entendía que era una situación muy incómoda. ¿Qué era lo incómodo? Los malestares del embarazo. Pudiéramos pensar que sí, sin embargo, nuestros sabios nos dicen que cuando ella pasaba por las casas pasaba frente de un lugar de idolatría, la criatura se agitaba como queriendo salir de ella. Y cuando pasaba por casa de un lugar de estudios, como en el caso de Shem o Eber, entonces también experimentaba la misma situación. ¿Qué era lo que ella argumentaba o de qué se quejaba? De que ella no podía concebir la idea de que un ser humano pudiera estar moviéndose entre 2 caminos. ¿Ok? El hombre siempre tiene la tendencia a seguir un camino. Entonces, ella estaba confusa a entender por qué él se agitaba dentro de su vientre cuando pasaba por un lugar de idolatría o cuando pasaba por un lugar de estudio. Ante esta situación, inquiere. Muchos dicen que inquirió por parte de Shem o Eber, que tenían unción profética sobre esa situación en particular, y es donde le aclaran de que ella tenía mellizos. Y se le establece de forma profética de que estos mellizos darían origen a 2 civilizaciones, eso es muy importante tomarlo en cuenta, en donde la mayor serviría a la menor. Esta circunstancia va a quedar siempre presente en la vida de nuestra matriarca, de Rivka, y es lo que ella va a tener en sí a la hora de determinar o tomar posición o preferencia a la hora de ver hacia dónde Isaac más adelante quiere depositar la responsabilidad de la bendición
de Abraham con el objetivo de establecer la simiente donde surgiría el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces se cumplieron los días de ella para dar a luz, y aquí que habían gemelos en su vientre, como se había profetizado. Y el primero salió rojizo, todo él como un manto velludo, y llamaron su nombre Esau. Esau viene de la palabra sai, es decir, terminado. Estaba completo, por eso dice aquí que estaba velludo. ¿Okay? Muchos dicen que incluso tenían dientes, que era un muchacho bien formado, estaba completo. ¿Okay? Por eso se le otorga el nombre Esau. ¿Okay? Y después salió su hermano y su mano agarrando el talón de Esau. Esta posición o esta circunstancia que de forma perspicaz, tal vez no entendiendo, de forma lógica son dos bebés, no entendían qué es lo que estaba sucediendo, pero de forma profética se estableció esto para establecer el nombre de ese segundo hijo, que sería Jacob. ¿Ok? Y dentro de esta situación, este nombre de Jacob se le da porque estaba tomando el talón de Esau. ¿Ok? Así que Isaac tenía 60 años de edad cuando ella dio a luz. De 40 años que la tomó como mujer, había pasado 20 años hasta que el Eterno le permitió tener hijos. ¿Ok? Una situación bastante trabajada, una prueba bastante difícil. Sin embargo, vemos que no cesaron en solicitar la bendición del Eterno para poder tener familia. Los jóvenes crecieron y Esaú se convirtió en un hombre conocedor de la caza, hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro, morador de tiendas. Isaac amaba a Esaú, pues tenía la presa en su boca, pero Rivka amaba a Jacob. Entonces aquí vemos que los muchachos fueron creciendo, lo que nos cuenta la Torá, y cada uno tenía tendencias distintas, características o rasgos de carácter distintos. ¿Ok? Esaú se había convertido en un hombre de caza. Dicen nuestros sabios caza porque no solamente se refiere al hecho de que era un hombre que tenía la habilidad de cazar animales salvajes, ¿ok? Sino que tenía también la posibilidad, el potencial de cazar a las personas con sus encantos, con sus palabreríos y de esta forma embaucarlos. ¿Ok? Por eso después más adelante dice que el hombre de campo, pero que Jacob era un hombre íntegro. Tam, Ishtam, eso es, viene a determinar un hombre simple. ¿Ok? Y que moraba en tiendas. Moraba en tiendas, es decir, que su preferencia estaba ser una persona más introvertida, más aplacada, dedicada a las cosas más espirituales. Y esa fue la tendencia de estos hijos. ¿Ok? La razón por la cual Isaac amaba o prefería más a Esaú, dice la Torá aquí, era porque tenía la presa en su boca. Aparentemente, dicen nuestros sabios que una de las cosas que se le puede, o que no se le puede quitar a las características como Esaú desarrolló su vida, fue que a pesar de ser un hombre perverso y malvado, nunca dejó por menos la atención a su padre. Esa situación, como vamos a ver, le va a meditar no solamente en la forma personal, al querer el favor de Isaac, su padre, en forma de preferencia, sino que eso va a generar que Esaú llegue a tener más adelante, él y su descendencia, el rol que va a cubrir dentro del mundo en función a esa situación, a esa función de desvivirse por tratar de atender a su padre. ¿Ok? Y la razón por la cual Rivka amaba más a Jacob, bueno, ya lo decimos, ella estaba influenciada por lo que había recibido en la profecía. ¿Ok? Y Jacob cocinó un guiso. Estamos ya en el verso 29. Y vino Esaú del campo, y estaba exhausto, y Esaú dijo a Jacob, por favor, hazme tragar de este guiso rojizo, rojizo, pues estoy exhausto. Y por eso llamó su nombre Edom.
En este versículo vamos a detenernos para determinar la razón que viene a establecer el primer error de Esaú a la hora de manejar y valorar su posición en la vida, o sea, su relación con respecto a su rol, ¿okay? Como primogénito de Isaac. ¿Okay? Según dicen nuestros sabios, trae Rashi, ese día había muerto, fallecido, Abraham Avinu. ¿Okay? Los chicos tenían aproximadamente 15 años. Esta cuenta se saca entendiendo que Abraham dio a luz a Isaac cuando tenía 100 años. Isaac tenía 60 años cuando concibieron a los mellizos. Por lo tanto, a la época de Abraham Avinu, a partir de este plano, habían pasado 15 años más, porque recordemos que la vida de Abraham había sido 175 años. Por lo tanto, estos muchachos conocieron y vieron tuvieron la oportunidad de ver la representación de lo que era ético, de lo que era apreciable, de lo que eran los valores que transmitía Abraham y que lógicamente pudieron percibirlo, porque ya un muchacho a los 15 años lógicamente va desarrollando un criterio. Okay, aunque no deja de ser un muchacho, pues lógicamente esa experiencia tuvo que haberlos marcado. Mas, sin embargo, la razón por la cual Jacob cocinaba era porque cuando una persona está en duelo, no se puede ocupar por sus propias necesidades. Está causado en medio del dolor, en medio del desconsuelo, y por lo tanto en lo que menos piensas es en tratar de procurar tus necesidades. Por lo tanto, siempre se estableció, era costumbre, y una costumbre que por desgracia se mantiene hoy en día, que siempre cuando una persona está de duelo, esa persona se atiende con el objetivo de que no tenga que preocuparse por ninguna de esas circunstancias de índole personal y que se dedique pues a llorar y a enterrar a su fallecido. Entonces Jacob, como nieto, pues estaba asumiendo esa situación, por lo que llegó Esaú del campo, ¿ok? Y estaba exhausto. Y entonces pidió de forma desesperada que se le diera de comer de ese rojo rojizo, de ese guiso que estaba haciendo Jacob en ese momento. ¿Ok? Entonces, de forma irrespetuosa, dicen los sabios que Jacob estaba apenas sirviendo para dar a Isaac, su padre, que había colocado el plato de lentejas con el objetivo de servir a Isaac juntamente con una copa de vino. Y esta circunstancia, por esa definición de rojo rojizo, rojizo o rojo por el guiso y el rojizo por el vino. ¿Ok? Más sin embargo, Esaú, que venía desesperado, hambriento, le importa poco y exige a su hermano Jacob que lo satisfaga a él primero. Ante estas circunstancias, entonces Jacob toma ventaja y, entendiendo cómo él tiene esa carencia de falta de respeto, tiene esa carencia en la relación de respeto con su padre, a que se le atiende a él primero, entonces él entiende que su relación como primogénito no estaba siendo valorada, a lo que entonces le dice que él solamente le daría de consumir esos alimentos si él le vendería en ese momento su primogenitura de una forma tan clara como el día. ¿Ok? O sea, que es una venta totalmente legal, clara. Entonces, no sabemos si hubo algún documento de por medio, no sabemos si solamente se consolidó esta venta solamente a través de este plato de comida, o si aparte de esto solamente fue un enganche para posteriormente dar algo de dinero a cambio. No sabemos, eso no se está estableciendo acá. Lo que sí es que este plato de alimentos que se le da a Esaú coloca su situación en que se desprende de la primogenitura. ¿Ok? La primogenitura, dentro de los tiempos en que se determinaban, tenía el primogénito de cada familia la labor no solamente de asumir las funciones de responsabilidad delante de sus hermanos, sino que también tenía el privilegio, los primogénitos, de ser los que tuvieran la dirección de
la parte espiritual, es decir, que serán los que vendrían a hacer, a ungir, a tomar las funciones, si se quieren, sacerdotales, ¿ok? Y ahí que posteriormente en la historia el pueblo de Israel va a cambiar a los primogénitos por los levín, que vendrían los levín entonces a tomar ese rol y esa posición, pero hasta ese momento en que esa situación se da, del pueblo del becerro de oro, hasta ese momento eran los primogénitos los que tomaban esta situación. Entonces, la razón por la cual llega Esaú y dice, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Si acaso eso me va a servir de algo, igualmente voy a morir. Mira, si un hombre tan justo como nuestro abuelo, todo lo que vivió y todo lo que representa, aún así se va de este mundo, entonces el hecho de yo tomar y asumir una responsabilidad como esa, eso a mí no me sirve de nada. Es decir, Esaú estaba en este momento cometiendo el error que generalmente es lo que determina la conducta de las generaciones que habitamos en este mundo. ¿Okay? El ser humano generalmente tiene 5 aspectos que siempre van a determinar la forma de actuar. ¿Okay? Estos 5 aspectos están determinados dentro de su alma. ¿Okay? Y dentro de esa circunstancia el hombre tiene a asumir, ¿okay? El presente, ¿okay? Tiene a asumir lo inmediato, asumir lo cercano, asumir lo lejano y lo trascendente en cada uno de sus niveles de alma. ¿Okay? Como hemos explicado en otras parashot, el alma tiene 5 niveles. ¿Okay? Y de forma consciente el ser humano siempre se relaciona dentro del mundo, del plano físico y material, en lo que son los primeros 3 niveles. Entonces, ¿qué le pasaba a Esaú en este momento? Estaba en una situación en donde quería satisfacer su situación inmediata, su alma requería satisfacer su situación inmediata y colocó en venta lo que sería su situación trascendental, que es decir, su función como primogénito y su potencialidad de haber sido el canal por el cual se hubiera abierto el desarrollo del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Sin embargo, Esaú asumió esa circunstancia y terminó comiéndose esa posibilidad de alcanzar lo trascendente. Y lamentablemente el ser humano es igual. Nosotros de alguna u otra manera siempre enfocamos satisfacer las necesidades de lo que es totalmente inmediato, tangible para mí. Dentro de esas circunstancias desestimamos el objetivo que tenemos en el mundo, la razón por la cual hemos venido a este plano, y asumimos que lo importante es alcanzar lo que me da satisfacción inmediata. Ante esta circunstancia, el hombre traza o cierra, lamentablemente, la potencialidad de alcanzar lo trascendente. Y en lo trascendente es donde habita el plano espiritual y donde habita el plano del mundo por venir, el mundo venidero o la nava como se conoce, y este plano material es solamente la antesala de ese mundo venidero. Entonces, esto es lo que sucedió a Esaú, es lo que sucede generalmente con el patrón de conducta de los hombres en nuestra sociedad. ¿Okay? No ha cambiado mucho. ¿Okay? Entonces, lo que se esperaba es que, siendo el hijo de Isaac, nieto de Abraham, lógicamente tuviera la influencia de estos hombres que eran pilares de conducta, pilares de fe, de ética y de valores, y que hubiese sabido manejar sus circunstancias partiendo de la base más esencial, que es el respeto. ¿Okay? Bien, vamos a seguir entonces. Vemos que entonces Esaú da de comer Jacob da de comer a Esaú esta situación, y por el juego de palabras rojo rojizo, entonces se le empieza a llamar a Esaú Edom, que viene de la palabra Adom, rojo. ¿Ok? Y Edom es donde van a surgir los pueblos que generalmente iban a ascender lo que sería el mundo occidental. ¿Ok? Y dentro de esas circunstancias, pues su tendencia, su patrón de conducta es la raíz de todo el patrón de conducta del mundo occidental. ¿Ok? Bien, entonces
Jacob no dio eso hasta que no se lo jurara. Y tomó eso como juramento y así fue. ¿Ok? De esa forma, Esaú vendió la primogenitura. Llegamos al capítulo 26. Dice que hubo hambruna en la tierra, además de la primera hambruna que hubo en los días de Abraham. Y Isaac marchó a Abimelech, rey de los Filistín, en Gerar. Y el Eterno se le apareció y le dijo: no desciendas a Misraim, reside en la tierra que yo te diga. Y habitó en esa tierra, y habita en esa tierra, y yo estaré contigo, y te bendeciré pues a ti y a tu descendencia, daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y a tu descendencia daré toda esta tierra, y por descendencia se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Entonces, Isaac estaba en una circunstancia, posteriormente de Abraham, en que se encuentra, en que estaba viviendo o atravesando por una situación que había vivido con su padre, Abraham, y que era conocida por él. Ante esta situación quiere repetir la decisión que tomó su padre. Y tal vez estaba en ese momento divagando si ir a Gerar, en la tierra de los Filistín, o descender a Egipto. Pero el Eterno le prohíbe descender a Egipto y le dice que se quede en ese lugar. Los Filistín, que habitaban en Gerar, esta tierra era parte de la tierra prometida. Recordemos que todavía no habíamos tenido conquista de esa situación y por lo tanto pues éramos residentes todavía, forasteros dentro de esa tierra. Nuestro padre vivía como forastero en esa tierra y entonces el Eterno le prohíbe salir de los márgenes que delimitarían lo que sería posteriormente la tierra santa, por decirlo, que sería la tierra que sería tomada como heredad. La razón, dicen los sabios, porque Isaac había sido elevado como ofrenda y por lo tanto había alcanzado un nivel de santidad. Y ante esta situación, cuando una ofrenda es ofrecida, esta ofrenda no puede salir de la tierra santa. Por esa misma razón, entonces a Isaac se le prohíbe ir a Misraim y se queda habitando en Gerar. ¿Ok? Y la razón por la cual él dice que él va a hacer cumplir esas promesas y que debe entrar a esa tierra fue porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi custodia, mis leyes, mis decretos y mis enseñanzas. Esto nos enseña entonces de que sí existía una Torah. Es decir, no había llegado lógicamente lo que sería el Matán Torah, la entrega de la Torah de forma como se conoce en la actualidad. Más sin embargo, los valores, la parte de las leyes éticas y morales que regían en la vida de nuestros patriarcas son lógicamente consonantes y fueron dadas a ellos con el objetivo de desarrollar la forma de conducta que traería a futuro el nacimiento del pueblo hebreo. Así pues, Isaac habitó en Gerar y los hombres del lugar preguntaron sobre su esposa y dijo: es mi hermana. Pues temió decirle a mi esposa, no sea que me maten los hombres del lugar a causa de rica, porque ella es de buen aspecto. Sucedió lo mismo que sucede con Abraham. Entonces, Abimelech, rey de Gerar, atizó por la ventana y lo vio, que estaba con Rica, Isaac con Rica, no tratándola como su hermana. Esto no quiere decir que ellos estaban ahí de forma irrespetuosa, exhibiéndose de forma poco recatada, sino lo que quiere decir acá es que se entendió de que en la forma como se jugaba Isaac y Rica era una situación donde se entendía que no podían ser hermanos. Y entonces Abimelech recordó lo que había sucedido con Sara años atrás y entonces llama a Isaac para reclamar la situación. Entonces, una vez que se establece esta situación, Abimelech le dice que es una situación de irresponsabilidad lo que había hecho, entendiendo que eso había podido traer consecuencias graves hacia su pueblo si hubiesen tomado a Rica algunos de los hombres de su pueblo, incluyéndolo él. Y ante esa situación, él ordena a todo el pueblo de que nadie tocara a Isaac ni a Rica, que ningún hombre se atreviera a tocar a esa mujer, ni tampoco a este hombre. Dice los Midrashim que incluso él colocó a ellos sobre un carruaje, sobre un carro que
tenía para uso personal y lo hizo recorrer por todo el lugar con el objetivo de entender de enseñarles que estos hombres estaban siendo protegidos por él. ¿Ok? Así que Isaac sembró en esa tierra y en ese año halló 100 medidas. Y el Eterno lo bendijo. Es decir, en medio de la sequía, el Eterno bendijo su trabajo. Es decir, alguien con circunstancias que se dejan manejar desde el punto de vista lógico, no va a perder su tiempo y su dinero invirtiendo, sembrar un campo donde no va a haber lluvia, donde no va a haber resultado. Sin embargo, él se medía por las creencias del Eterno, en su fe del Eterno, en la fe en el Eterno, y sabía que el Eterno iba a bendecirle. ¿Ok? Así que vemos cómo Isaac se engrandece y de esta forma hizo que su riqueza se incrementara. Dice el verso 14 que poseía ganado menor, ganado mayor y una gran hacienda. Y los filisteos lo envidiaron. Y todos los pozos que habían cavado, todos los siervos de su padre en los días de su padre Abraham, los filisteos los taparon y llenaron de tierra. Y entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de nosotros, pues ha llegado a ser más fuerte que nosotros. Así pues, Isaac se marchó de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Vemos entonces que surge el sentimiento poco noble, que como es la envidia, ¿ok? Por la forma como se había incrementado la riqueza de Isaac. Ante esta situación, viene aquí a traernos la Torá de que los hombres de Gerar, los filisteos, habían tapado los pozos de agua que Abraham había abierto, ¿ok? Y los llenaron de tierra con el objetivo de perjudicarlo, ¿ok? Porque sin agua, pues lógicamente no tendrías capacidad de riego y de esa forma, pues no tendrías cómo producir o hacer producir tu siembra. Entonces, aquí nuestros sabios nos enseñan lo profundo que hay dentro de estos versículos, ¿ok? Para todos entendemos que la Torá es siempre relacionada con la figura del agua. ¿Okay? Estos eran pozos de aguas vivas, pozos de aguas que surgían limpias para el consumo, incluso para el consumo humano. ¿Okay? Y de esta forma, estos versículos vienen a enseñarnos, según cuentan nuestros sabios, cómo la Torá es representada en estos pozos y cómo en la profundidad de estos pozos se conseguía la bendición. Esta bendición que genera envidia en los demás pueblos y que de alguna u otra manera no toleran de que tengamos o hayamos sido designados con el objetivo de ser el pueblo que se le diera a la Torá como herencia y como legado. Y ante estas circunstancias, nuestros sabios presentan esta situación aquí de los filisteos como que a lo largo de la historia, siempre que el pueblo de Israel ha estado enfocándose en el estudio y en el recuerdo de la Torá, ha prosperado, y en la forma en que esas personas relacionan esa situación de prosperidad con la situación del estudio, entonces han venido y han surgido a lo largo de la historia muchos como estos palestinos, ¿okay? Que han venido y han llenado de tierra estos pozos con el objetivo de evitar que la bendición del Eterno se establezca en medio nuestro. Bien, vamos entonces a seguir aquí y entonces dice que él marchó al Valle de Gerar. Valle de Gerar quiere decir que ya no estaba dentro del dominio territorial del reinado de Abimelech, mas sin embargo estaba hacia las afueras, en la parte del valle. ¿Ok? Y así vemos que, verso 18, Isaac había vuelto a cavar los pozos de aguas que había cavado los días de su padre Abraham, que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres con los que su padre había llamado. Aquí pues la Torá nos demuestra cómo es importante guardar la tradición y las costumbres de nuestros padres. ¿Okay? Él pudo haber colocado otros nombres, mas sin embargo, él quiso establecer los mismos nombres en esos pozos que su padre había otorgado a ellos cuando los cavó. ¿Okay? Así que los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas.
Pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Ixá, diciendo, las aguas son nuestras. Y llamó el nombre del pozo Esek, porque se había disputado con él. ¿Ok? Esek significa una palabra que es para determinar altercado. Y entonces cavaron otro pozo, y también riñeron por él, y llamó su nombre Sinna. ¿Ok? Este nombre se dio, pues, como dice aquí la Torá, también riñeron por él, y llamó su nombre Sinna. ¿Ok? Y se trasladó de allí y cavó un tercer pozo, otro pozo, y ya no riñeron a causa de él, y llamó su nombre Rehoboth. ¿Ok? Porque dijo, pues ahora el Eterno nos ha dado amplitud y fructificaremos en la tierra. Entonces vemos aquí una de las tendencias de Isaac era evitar en lo máximo posible los conflictos. Igual que eso, padre Abraham, eso lo aprendió de Abraham Avinu. Lo vemos también cuando los pastores de Lot vinieron con los pastores de Abraham. Abraham puso separación entre ellos para evitar las contiendas. De ahí debemos aprender que no es bueno entrar nunca en litigios, en circunstancias que procuren pues la pérdida de la paz, que es algo tan procurado por parte del pueblo de Israel. ¿Okay? Bien, así subió de ahí a Beersheba, y el Eterno se le apareció en esa noche y le dijo, yo soy el Eterno Elohim de tu padre, Abraham, no temas, pues estoy contigo y yo te bendeciré. Y te multiplicaré tu descendencia a causa de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, y llamó el nombre del altar, y plantó allí su nombre. Perdón. Ahí más. Y edificó allí un altar, y llamó en el nombre del Eterno, y plantó allí su tienda. Y los siervos de Isaac cavaron allí un pozo. Ahí llegó Abimelech, en verso 26, de Gerar, con sus grupos de amigos, y incluyó el general de su ejército. Y Isaac les dijo, ¿por qué han venido a mí si ustedes me han aborrecido? Y me expulsaron ustedes. Y ellos dijeron, claramente hemos visto que el Eterno ha estado contigo, por lo que dijimos que el juramento con nosotros esté ahora entre nosotros y tú, y haremos un pacto contigo. Aquí recordemos que Abraham había hecho un juramento con Abimelech. Este juramento es lo que da origen al nombre de ese pozo, y posiblemente al lugar, Beersheba, el pozo del juramento. Entonces ellos llegaron acá pues tenían miedo. Tenían miedo de que, perdón, Isaac pudiera crecer a tal modo que procurara conquistarle, procurarle hacerle guerra en un futuro. Y entonces Abimelech consideró importante llevar una delegación ahí, custodiados con su general en jefe, me imagino, Puyol, y de esa forma pues recordar que había un juramento que se había establecido de los tiempos de Abraham y que habría que renovarlo, había que mantener las formas como se habían mantenido y que no debería de haber ninguna circunstancia que entre ellos, pudiera establecer alguna contienda. Y ahí pues la Torá viene a hablar de que cómo se estableció esa situación, cómo lo establecieron, lo que hicieron, y así que se retiraron de ese lugar, y de esa forma pues se le da el nombre de Beersheba, el pozo del juramento, a ese lugar, y así se conoce ese lugar hasta el día de hoy. Esab tenía 40 años de edad cuando tomó por esposa a Yehudí, hija de Iti, Berí, y Besema, hija de Hiti León. Y ellas fueron contrariedad de espíritu para Isaac y para Rica. Entonces, a la edad de 40 años, emulando lo que había hecho también Isaac, su padre, en la misma edad buscó esposa, solamente que esta vez no consultó con sus padres, y si consultó, pues no respetaría su opinión, y tomó de las hijas de esa tierra, cosas que pues aquí nunca analizó sus circunstancias de la misma forma como se había analizado en los casos de Isaac. Muchas gracias. Y esto trajo contrariedad de espíritu a Isaac y a Rica. Capítulo 27. Sucedió que cuando Isaac envejeció,
se evitaron sus ojos, llamó a Esaú a su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él le dijo, heme aquí. Y dijo, he aquí que ahora ya he envejecido, no sé el día de mi muerte, y ahora, por favor, afila tus armas y tu espada y tu arco, y sal al campo a cazar una presa para mí, y prepárame manjares como yo amo, y tráemelos y comeré para que te bendiga mi alma antes de que yo muera. Entonces Isaac había perdido la potencialidad de su vista, como dice acá, y sus años estaban siendo cercanos a los años en que su padre Abraham había fallecido. Entonces, no sabía en qué momento él podía perecer y no dejar establecida esta situación de bendecir a Esaú. Por lo que entonces demanda que vaya y busque alimentos para que su corazón se alegre. Recordemos que para que la profecía llegue, lógicamente el corazón del hombre tiene que estar alegre. Por eso entre los profetas siempre había hombres que eran músicos, poetas, escritores, pintores, personas que tenían siempre una sensibilidad espiritual muy alta, ¿ok? Y provocaban siempre estar en un estado de alegría y de esta forma poder traer, estar por lo menos abiertos a que la profecía pudiera ir sobre ellos. Y eso es lo que busca Ixat, ¿ok? Él busca procurar estar capacitado para que la profecía venga y a través de esa fuerza profética bendecir a su hijo Esaú, ¿ok? Y Rivka había escuchado cuando Isaac habló con su hijo Esaú. Y Esaú fue al campo para cazar una presa, traerla, y Rivka habló con su hijo Jacob, diciendo, y aquí que escuché que a tu padre hablando con tu hermano Esaú, diciendo, tráeme una presa y hazme manjares y comeré y te bendeciré delante del Eterno antes de mi muerte. Y ahora, hijo mío, escucha mi voz en lo que yo te ordeno. Ve ahora al rebaño y toma de lo mío 2 buenas crías de las cabras, y con ella haré manjares para tu padre como él ama. Y la llevará a tu padre y él comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre, he aquí que mi hermano Esaú es velludo, es un hombre velludo, y yo soy un hombre lampiño. Quizás mi padre me palpe y será ante sus ojos como un burlador. Entonces traeré sobre mí maldición y no bendición. Pero su madre le dijo, que sobre mí caiga esta maldición, hijo mío, solo escucha mi voz y ve y trae eso para mí. Bien, este es uno de los pasajes más centrales de esta parashat. Se ha andado mucho sobre ello. ¿Ok? Porque esta disparidad o este desacuerdo en cómo veía Rivka que tenía que ser establecida la bendición y cómo la veía Isaac. Y dentro de esta situación, dentro de esta situación de no estar sintonizados con respecto a lo que realmente implicaba la bendición que Isaac quería otorgar a Esaú, Rivka entendía de que Isaac tenía preestablecido hacer que a través de Esaú se estableciera la bendición que se le había dado a Abraham y que reposaba sobre la vida de Isaac en ese momento. ¿Okay? Ante esa situación de confusión, se genera esta situación que, por un lado, Rivka busca tratar de evitar que su esposo cometa un error, según su criterio, y por otro lado, Jacob, entendiendo que eso era tal vez poco riesgoso, porque si su padre lo descubría, que era muy fácil haberlo descubierto, por sus características, todos estos detalles que vienen hablando, si velludo, si piño, y todo lo que viene en los versículos posteriores, de cómo se trama, todas las circunstancias para hacer creer a Isaac que Jacob era Esaú, entonces entendemos de que
en el corazón de Jacob, lógicamente temía. Temía no solamente por el hecho de que se estaba tal vez gestionando las cosas de algo que estaba fuera de los valores que él había aprendido en su casa, ¿sí? Como lo había aprendido de su padre Isaac, como lo había aprendido de su abuelo Abraham, sino que también temía de que aunque pudiera entender que su madre tenía razón en que no se debería ser Esaú el que tomara esa posición y que fuera bendecido, él también entendía que él tenía derecho a esa bendición porque había tomado de él la primogenitura, cosa que, como vamos a ver, aparentemente Isaac no sabía. ¿Ok? Entonces, dentro de esa disyuntiva, Isaac no le queda más remedio que asumir y obedecer a su madre, asumiendo que ella es la que toma la responsabilidad de ese acto. Y él fue y trajo todo conforme le había dicho Rivka. Y para recortar, pues aquí pueden estar siguiendo en el chat. Y vemos que entonces, una vez que Rivka prepara estos alimentos y prepara a Esaú con la ropa, prepara a Jacob con la ropa de Esaú y lo embiste con pieles de chivo, con el objetivo de hacerlo, a la hora de que tuvieran que palparlo, hacerlo ver velludo, ¿ok? Entonces, dentro de esa situación, entra Jacob ante su padre. Aquí vamos a ubicarnos en el verso 18. ¿Ok? Dice, Jacob vino ante su padre y dijo, Padre mío. Y él dijo, heme aquí. ¿Quién eres tú, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, por favor, levántate, siéntate y come de mi presa para que tu alma me bendiga. Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan rápido, hijo mío? Y él dijo, porque el eterno tu Elohim lo presentó ante mí. Isaac dijo a Jacob, por favor, acércate para que te palpe, hijo mío, si eres tú mi hijo Esaú o no. Aquí queda claro de que Isaac dudó. Dudó por el tono de voz, dudó por lo prematuro, lo rápido en que se estableció lo que había sugerido y dudó por el lenguaje que estaba utilizando Jacob. Y él entendía que ese tipo de lenguaje en donde antepone a Dios ante todas las cosas, como en el caso de Jacob hacia acá, donde dice el Eterno lo presentó ante mí, distaba mucho de lo que generalmente asumía seguramente Esaú, donde siempre se vanagloriaba de los logros que tenía como hombre de campo. ¿Okay? Ante esta situación, Isaac duda y lo hace que se acerque. Y Jacob se acercó a su padre Isaac y este lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció, pues sus manos eran velludas como las manos de su hermano Esaú, y lo bendijo. Entonces vemos acá unas circunstancias donde a través de la evidencia concluye y entiende de que este hombre que estaba delante de él era su hijo Esaú. Ahora bien, aquí nuestros sabios nos enseñan una enseñanza que es sumamente importante a la hora de nosotros asumir nuestra responsabilidad como pueblo. El pueblo de Israel tiene una misión específica dentro de las naciones del mundo. ¿Ok? Es un pueblo específico, apartado, con el objetivo de cumplir con lo que la Torá ha determinado. ¿Ok? Dentro de esas circunstancias, aquí nuestros sabios nos enseñan que siempre que la voz de Jacob se escuche, es decir, bien sea en las casas de estudio, bien sea en los lugares de rezo, de filá, bien sea en los lugares donde se debate la Torá y se estudia la Torá, siempre y cuando se escuche la voz de Jacob, las manos de Esaú no pueden hacer nada, no pueden interferir en nada. ¿Okay? Mas, sin embargo, los sabios enseñan que si dejara de escucharse la voz de Jacob, ¿okay? De Israel dejara de establecer su función como pueblo, entonces, ante esa situación, las manos de Esaú tomarían fuerza y controlarían las circunstancias en el mundo. Y eso es lo que vamos a ver
y que justamente viene establecido dentro del texto que contiene la bendición de Isaac para su hijo. Y dijo, verso 24, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él dijo, yo soy. Isaac dijo, sírveme para que coma de la presa y mi hijo y mi alma te bendiga. Él se la sirvió y comió y la trajo y vino y bebió. Y luego su padre Isaac le dijo, por favor acércate y besa a mi hijo mío. Y él se acercó y lo besó, olió el aroma de su ropa y lo bendijo. Y dijo, mira el aroma de mi hijo, es como el aroma de un campo que el Eterno ha bendecido. Elohim te otorgue del rocío de los cielos y de las grosuras de la tierra. Y antes de entrar en lo que es el versículo, me gustaría hacer una explicación acá. ¿Okay? Y esto nos va a ayudar a entender cuál era la confusión que existía entre los padres de Jacob con respecto a qué bendiciones estaban hablando y cuál era el objetivo realmente que tenía Isaac, ¿okay? Dentro de la premisa. Vemos que él continúa dilutivo con respecto a que este era su hijo y le pide que se acerque para besarlo y de esa forma palparle y olerlo. ¿Okay? En el momento que lo besa, pues estaba cubierto su cuello con piel de chivo y entendió. Y estaba con las vestimentas que usaba siempre Esaú a la hora de atenderlo. Por lo tanto, confirmando esto, le empieza la bendición. Ahora bien, vemos aquí en el verso 27 que él dice que el aroma de su hijo es como el aroma de un campo que el Eterno ha bendecido. O sea, aquí vemos a Jacob como padre entendiendo las características o el carácter que era característico en Esaú según su entender, ¿okay? Y que a pesar de que estaba limitado a la vista, él estaba claro quién era Esaú y lo trata de acercar con la mano izquierda, así dicen nuestros sabios, o sea, de forma inteligente. Cuando tú ves que una persona se desvía del camino, tienes que traerlo con tu mano izquierda y de esta forma exhortarlo con amor para tratar de que pueda conducir sus características de forma que encaucen el bien. Y ese era el objetivo de Isaac a la hora de querer bendecir a Esaú. Entendía que era un hombre que tenía mucha ligereza y mucha falta de crecimiento espiritual. Entendía que era un hombre que su característica estaba determinada en la fuerza, en la astucia. Y dentro de esta situación él quería encauzar, ¿okay? Que esa fuerza con que él le proporcionaba crear malas acciones fueran encauzadas hacia el bien. ¿Okay? Entonces, nuestros sabios nos enseñan en el Pirkei Avot que ¿quién es el fuerte? Aquel que sabe dominar sus instintos. Y ese era el conocimiento de Esaú. Él quería que con esta bendición Esaú pudiera entender lo valioso que era para el futuro del desarrollo del pueblo hebreo, de la descendencia de Abraham y de Isaac, y que tuviera en él la conciencia de lo que eso representaba. Ante esta situación viene y le establece una bendición que, como vamos a ver, ¿okay? No tiene nada que ver con lo espiritual. Aparentemente todo lo que se establece aquí es material, porque entendía que lo que Esaú requería era, o lo que le llamaba la atención, eran las cosas tangibles, las cosas materiales. Entendiendo esta situación, entonces él dice, mira el aroma de mi hijo. O sea, mira, entendemos bien que si tenía pieles de animales que habían sido recién faenados, el aroma, lógicamente que no tendrían que ser un aroma de jardín, ¿ok? Mas sin embargo, esta expresión, una posición de sociedad dice que la establece, por una parte, Isaac, con el objetivo de hacer valer de que aún en medio de esas malas características se puede dominar ese comportamiento y causarlo al bien. Otros sabios son de la opinión de que dicen que el aroma surgía porque era Jacob. Y Jacob, lógicamente, su tendencia hacia la parte espiritual hizo desprender este aroma, ¿okay? Que es el que relata aquí la Torah, que fue expresado por Isaac Rabino. Bien, entonces que el Eterno te otorgue de los rocíos de los cielos y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y mosto, y naciones te servirán, y naciones te postrarán ante ti, y sea Señor de tus hermanos, y se postrarán ante ti los hijos de tu madre.
Maldito los que te maldigan y bendito los que te bendigan. Y aquí cierra la bendición. ¿Ok? Vamos a ver que desde el punto de vista literal, lógicamente, que estamos hablando aquí de circunstancias totalmente materiales. ¿Ok? Sin embargo, nuestros sabios enseñan de que aquí había también algo espiritual, muy profundo, que era del rocío de los cielos, se refiere a la Torá oral. La grosura de la tierra se refiere a la Mishnah. Y abundancia de trigo y mosto, esto se refiere a la Gemara. ¿Ok? Sin embargo, esto desde el punto de vista del Shat, que es lo que estamos abocándonos en este estudio, pues básicamente lo que entendemos acá es que el objetivo de colocar sobre su primogénito toda esta potencialidad económica y esta bendición de abundancia era con el objetivo de someter a los pueblos, ¿ok? Inclusive a tus hermanos. Entendía él de que en este caso Jacob, que no aspiraba, de que no se manejaba dentro de lo que eran las cosas materiales, él iba a estar solamente ocupándose de las cosas espirituales, y en este caso Esaú tendría que proveer los recursos para que la descendencia de Jacob se dedicara a esas situaciones espirituales, y Esaú se encargaría de establecer el dominio. ¿Ok? ¿Qué pasa? En el momento en que Jacob toma la posición de Esaú, entonces lógicamente las cosas materiales vienen sobre Jacob, y esta situación, como dice acá, no tiene reparo, o sea, lamentablemente va a ser así. Circunstancia esta que va a crearle por una parte a Jacob y a su descendencia la situación de tener que preocuparse por circunstancias que son triviales, es decir, la economía, las circunstancias materiales, la búsqueda de mantener posiciones de desarrollo económico, y son circunstancias que van a traer contrapeso hacia lo que sería el enfoque que debería tener Jacob y lo que era, pues lógicamente, la percepción de su padre Isaac. ¿Ok? Bien, sucedió que cuando Isaac, estamos en el verso 30, hubo terminado de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, que su hermano Isaac llegaba de su casa. Y él también preparó lo que le había sucedido a su padre, manjares, y entonces se presentó ante su padre y le dijo: ¿quién eres tú? Porque ya le había dicho: levántate, padre mío, levántate y come de la presa de tu hijo para que tu alma me bendiga. Y su padre Isaac le dijo: ¿quién eres tú? Y él dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Dicen nuestros sabios, los comentaristas, que en ese momento Isaac sintió que el cielo se abría, que la tierra se abría. Es decir, entró en un momento de angustia porque determinaba de que algo no había salido conforme él había establecido. Entonces, Isaac se estremeció con gran temblor y dijo: ¿quién es y dónde está el que cazó la presa y me la trajo, por lo que comí de todo antes de que tú llegaras? Y lo bendije, y también bendito será. Entonces, cuando Esaú escuchó las palabras de su padre, emitió un grito muy grande y amargo y dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Isaac dijo: tu hermano vino con astucia y tomó tu bendición. Y Esaú dijo: no es por eso que su nombre es Jacob, pues me ha emboscado estas 2 veces. Tomó mi primogenitura y he aquí, y ahora ha tomado mi bendición, dijo. ¿No ha reservado para mí una bendición? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí que lo que he hecho, lo he hecho Señor sobre ti y a todos tus hermanos. Se los he dado como siervos. De trigo y mosto le he previsto, y por ti, ¿de dónde hallaré lo que pueda hacer, hijo mío? Aquí vemos entonces lo que sucede cuando uno se confronta con el destino que uno mismo tejió. ¿Sí? Hemos siempre establecido que lógicamente todo ser humano nace con un propósito, mas sin embargo el hombre es provisto de libre albedrío, de jirajosí, como se le determina en hebreo, y el hombre siempre
va a tener la posibilidad de causar su vida en función de alcanzar lo trascendente. ¿Ok? Y aquí vemos cómo Esaú en ese momento llega, que cuando él ve lo que para él era lejano, lo que para él era trascendente, y que asumía de que no era relevante en el momento en que vendió su primogenitura, él aquí se ve desprovisto y se ve timado ante esa situación. ¿Ok? Él llega y dice, me tomó la primogenitura, por eso le llama Jacob. Me compró, me quitó la primogenitura a través de una extorsión, a través de un engaño, también por un plato de comida, y ahora también con un plato de comida, mira, con esto también me han robado la bendición. Y entonces Esaú dijo a su padre, una sola bendición tienes tú, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró, y su padre Isaac respondió y le dijo, he aquí que la grosura de la tierra será la grosura de tu tierra será tu residencia, y del rocío de los cielos. Por tu espada vivirás y con tu hermano servirás, pero sucederá que cuando te sientas agraviado, podrás descargar su yugo de su cuello. Y Esaú odió a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y Esaú dijo en su corazón, se acercarán los días de luto de mi padre, y entonces mataré a mi hermano Jacob. Bien, aquí vamos a tratar de cerrar las cuestiones del tiempo. Vemos entonces lo que causó el desenlace de esta situación. Esto lógicamente para bien siempre, porque todo lo que sucede por las circunstancias del Eterno, así lo estableció y así lo permitió y así se sucedió. Hoy en día, si no hubiese sido por eso, tal vez el pueblo de Israel no hubiese existido, porque no hubiese tenido la oportunidad de cumplir con su rol ante la falta de asistencia de la parte material, porque Esaú, dentro de su egoísmo, nadie nos hubiese garantizado que hubiese tenido la capacidad de apoyar la parte o el desarrollo espiritual de la descendencia de Jacob. Bien, entonces dentro de ese enfoque, pues Isaac lo que sí tenía claro era que sus dos hijos tenían que tomar parte de lo que sería el pueblo de Israel. De los dos surgirían las tribus o los descendientes que formarían las tribus que vendrían a traer el surgimiento del pueblo hebreo. Más sin embargo, el Eterno lo estableció así, pues ya se lo había participado a Rivka. Dos pueblos, dos naciones, dos civilizaciones se mantendrán en una de ellas. Una servirá a la otra. Cuando una desvanezca, la otra se impondrá, como lo dijo Esaú aquí en la bendición. Y dentro de estas circunstancias, pues la historia ha sucedido y se ha albergado de esta forma. Entonces, vemos entonces que ya en el capítulo 28, se manda a Jacob a buscar una esposa, pues entendiendo que Rivka lo que le angustiaba era que Jacob tuviera una lucha con su hermano y que Jacob tuviera que matarlo y dentro de estas circunstancias tuviera un hijo de Esaú, la necesidad de vengarlo y en esa forma perder sus dos hijos, como lo establecen los versículos. Y entonces él dice, es bueno que vayas de aquí, que huyas, vete a la casa de mi familia, vete, consigue una esposa. Y entonces va y le plantea a a Isaac, esa situación. No le plantea la situación, aparentemente aquí no lo relata, no le plantea la situación de que la idea de Esaú es matar y tomar venganza de Jacob, sino que le dice, mira, tu hijo ya es grande, ya ha tenido este tiempo, es bueno que le vaya a buscar una esposa y lo mejor es que se vaya a buscar una esposa a la tierra de mi familia. Y así lo establece, y entonces Isaac lo llamó a Jacob, lo bendijo y lo encomendó. Aquí no dice que hubo ningún reproche de parte de Isaac para Jacob, sino solamente lo aconseja y le dice que no tome hijas no tenga una esposa a una de las hijas de Canaán, y lo mandó a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de su madre, y toma de allí esposa para ti de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. ¿Ok? Así que vemos entonces que se mantiene esta situación y vemos que en el verso 4 viene otra bendición. En esta situación vemos que entonces sí tenía él otra bendición para su hijo, solamente que esta bendición no era para Esaú, porque él procuraba y ansiaba y valoraba solamente las cosas materiales. Esta bendición tiende a asumir una circunstancia espiritual, el legado y la bendición que daría continuidad a
el objetivo que tenía Akadosh Baruj Hu con Abraham, con Isaac, y que surgiría en Jacob y que seguiría a través de su descendencia. Y dice así, que el Eterno otorgue la bendición de Abraham a ti. O sea, esa bendición que pensaba Rivka, que era la que le iba a dar a Esaú, estaba guardada, siempre, Isaac estaba claro, era para Jacob. Y a tu descendencia contigo, para que eres la tierra de tus nomadeos y que Elohim entregó a Abraham. Isaac envió a Jacob, y Jacob marchó a Padán Aram a causa de Labán, hijo de Betuel el Aramí, hermano de Rivka, hijo de madre de Jacob y de Esaú. Y entonces termina la paracha aquí hablando sobre que Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y que lo había enviado a Padán Aram. Así que él, ¿qué hizo? Fue y entendió que no era del agrado del Eterno, perdón, del agrado de sus padres, que habían tomado hijas de la tierra de Canaán, y entonces fue y buscó una de las hijas de Ismael y la tomó como esposa. Ok, de eso pues también hay mucho que argumentar, pero ya aquí el tiempo se nos acaba. Les agradezco pues su atención y les invito a que sigan compartiendo, sigamos semana tras semana pues indagando, que esto sirva como base para que entre familias puedan compartir y desarrollar en función a estas clases. Y bueno, si les gustó, compártanlo y no me queda más nada que decirles sino Shabbat Shalom.